Bueno, cuando Hernán me propuso esto, le digo, podría yo escribirte un libro de fracasos muy amplio y muy frondoso, pero voy a contar algunas de las situaciones que viví, una breve reseña de cómo empezamos la compañía, año 2006. Empezamos, yo era un tipo fanático de la televisión, me gustaban mucho los dibujos animados, me gustaba la televisión en general, veía montones de series que los más jóvenes no van a saber qué son, pero me encantaba ver Meteoro, El Zorro, Bonanza, bueno, siempre fui uno de que me prendía la tele y me quedaba viendo 4 o 5 horas seguidas de tele. En esa época teníamos 4 o 5 canales, impensado para esta época. Y cuando fui más grande me fui metiendo en publicidad, en marketing, en diferentes cosas, pero siempre había tenido una conexión grande con la tele y siempre soñé con ser un conductor de televisión, pero para programas infantiles. No sé por qué tenía eso. Fui creciendo, fui ganándome la vida de diferentes formas, siempre vinculado a la comunicación en general. Y en un momento dije, bueno, me quiero dedicar a lo que tengo ganas de hacer, que es hacer un personaje infantil y demás. Empezamos en el 2006 a hacer Plin Plin, no teníamos experiencia, tuvimos que hacer un casting entre chicos de universidades públicas de la provincia de Buenos Aires y seleccionamos a los mejores, armamos un estudio de animación sin saber nada, literalmente. No creo que ahora sepamos mucho, pero en esa época sabíamos menos. Y nos quedamos con los mejores, armamos este equipo de animadores y de productores y demás guionistas. Empezamos a crear Plin Plin, tardamos desde 2006 hasta el 2011 en estrenarlo. Fue una odisea estrenarlo porque nos dio la oportunidad Disney de estrenarlo en Disney Junior, nos costó mucho eso. No había productoras independientes en ese momento que estrenaban productos en Disney así infantiles. De hecho, no nos creían que lo habíamos hecho aquí en Argentina, pensamos que lo habíamos hecho en India, en China, en otros lugares. Uno de los que nos entrevistó ese día en Disney nos dijo, ¿puedo ir a conocer a la productora? Como diciendo, me estás mintiendo. No, es verdad, puedes venir cuando quieras, no hay problema. Bueno, largamos, empezó ahí una etapa espectacular, ¿no? Empezamos a crecer, empezamos a tener licencias, lo que se dice vulgarmente merchandising, vendíamos licencias de una cosa, la otra nos llamaban, bueno, notas, toda una etapa que era muy floreciente en ese sentido. Habíamos agarrado también, teníamos un área de licencias importante, habíamos agarrado también licencias internacionales. Entonces manejábamos la licencia de Snoopy, la licencia de Nickelodeon, habíamos hecho crecer el equipo y demás. En ese momento, bueno, estábamos muy bien y demás. En Disney nos dice, los pongo sábados y domingos a la mañana, que era un buen horario. Después nos llaman un día a una reunión, todavía estaban en Vicente López y nos dicen, tenemos una buena novedad, van a ir todos los días en el prime time nuestro, que es 8 de la mañana y 5 de la tarde. O sea que van a tener 2 slots en el día. Bueno, espectacular. Nos pusimos a producir más. Bueno, era todo entusiasmo esto, lo logramos, qué bárbaro esto. Bueno, todo bien, ahí creo que nos nominaron por primera vez a Martín Fierro. Bueno, no me acuerdo exactamente, después ganamos un Martín Fierro. Bueno, todas situaciones que estaban como muy diciendo, bueno, por fin llegó la abundancia y andaban las cosas bien y demás. Y después, bueno, empezó a pasar la vida. Un día me llaman de Disney y me dice, tenemos otra buena novedad. ¿Cuál es? Bueno, la novedad es que no vas a estar en los horarios fijos, vas a estar intersticial a lo largo de toda la programación. Entonces yo volví a la oficina y digo, che, no saben, estamos tan fuertes que nos pusieron ahora en todos los horarios, esto, lo otro. Y en ese momento, la red social que estaba fuerte era Facebook. A los 2 meses, 3 meses, empezamos a unos comentarios en Facebook donde nos decían, che, no encuentro nunca Plin Plin. Nos puteaban literalmente. ¿A qué hora lo ponen, hijos de Entonces, ¿viste? Entonces yo digo, acá hay algo raro. Bueno, entonces me junto con esta persona que trabajaba ahí en Disney, que nos había dado la oportunidad, que nos había abierto la puerta y demás. Y me dice, le digo, decime la verdad, me garcaste, le digo. Prefiero que me lo digas, le digo. No, no te lo tomes así, bueno, pero lo que pasa es que, bueno, vos tenés que entender que también ustedes son una adquisition para Disney y es normal y nosotros defendemos nuestros productos más que los de terceros y nosotros queremos tenerlos, pero también tenemos que darle espacio a todas las producciones de Disney y todo eso, así que bueno, nada, es lo que tenemos y está muy bueno. Yo digo, pero no me están renovando licencias, se empiezan a caer las licencias. Bueno, situaciones también que ahí hubo algunas situaciones complejas que fueron, se empezó a achicar un poco el mercado de las licencias, algunas empresas de licencias que nos contrataban a nosotros vinieron directamente a Argentina. Bueno, se dio esa tormenta perfecta, bueno, nos quedamos sin las licencias, se empezó a achicar el negocio. Justo habíamos hecho una inversión que habíamos ido a una casa que era nuestra oficina en Palermo, que era divina, la casa gigante, todo muy lindo, teníamos un montón de gente trabajando. El negocio se empieza a achicar, a achicar, a achicar. Justo en ese proceso mi mamá se enferma. Bueno, yo que siempre me gustaron los temas holísticos y espirituales, me metí un poco más en el tema holístico y espiritual para tratar de salir de esa angustia, de esa depresión que tenía, que después de haber remado un montón de tiempo y de sentir que tenía cierto bienestar y que había logrado un montón de cosas, empezaba todo eso, ese helado se empezaba a derretir y se derretía cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido.
Entonces ahí había ido yo a hacer un curso en Uruguay con Alejandro Corch Lerena, que tiene un lugar que se llama Purificación, que fue uno de los pilares en mi vida. Y volví del curso ese y dije, bueno, tengo que hacer algo. Y ya estábamos trabajando con un coach, con Gonzalo, que nos ayuda, que sigue hasta ahora trabajando con nosotros. Hicimos una reunión y dijimos, bueno, tenemos que achicar, ¿no? Y yo había tenido un profesor de la facultad que me marcó, Carlitos Barraza, que Barraza era muy gracioso y decía siempre, cuando tenés que achicarte, no le saques la lechuga al loro. Achicate en serio. Porque la gente me dice, tengo que achicarme. Bueno, ahora, no sé, corto el cable. Si cortás el cable no te estás achicando mucho. Entonces nos juntamos con mis socios y empezamos a charlar cómo lo haríamos, de qué manera. Bueno, y al final decidimos, nos quedamos con con el otro. Para todo esto, del 2006 al 2016, 17, que fue esta situación, los que trabajaban son amigos, íbamos a los cumpleaños, muchos fueron padres, o sea que éramos una familia. También de haber sido una productora muy grande, habíamos quedado con 20, 25, que eran el núcleo, los creadores de Plin Plin. Entonces era tener que sacar a gente de la cual éramos amigos. Nada, fue un momento re estresante. En ese momento fui a ver una de las chicas que hace una especie de equilibrio así energético y me atendió Cintia y me dijo, estás muy mal. Atendí 22 personas, me dice, pero vos sos el peor que está. Y yo le digo, es que me siento muy mal, ¿no? Esto casi que me ponía a llorar. Me decía, tengo que echar a gente que es amiga mía, esto es un desastre, esto, lo otro. Bueno, nos juntamos con los chicos, le dijimos, chicos, la situación, les digo la verdad en la cara, no, si la única posibilidad de que esto sobreviva es que yo corte ahora con ustedes, arreglemos cómo les pago, pues no les puedo pagar toda la guita junta, denme pedal, bueno, no, más o menos la verdad que teníamos mucha confianza, nos ponemos de acuerdo, cerramos, bueno, los termino sacando a todos, nos quedamos con un grupito muy chiquitito, casi sin producción, seríamos 8 personas en toda la compañía, después de haber sido 60 o algo más en algún momento. Y el cuento gracioso es que yo ahora, cuando le cuento esta historia a los que trabajan ahora con nosotros, les digo, el otro día estaba contando, digo, no, porque imagínense, yo lo tuve que rajar a Agustín, lo tuve que rajar a Juancito, lo tuve que rajar a el otro, y encima les tuve que pagar en 12 cuotas. Y Agustín dice, Tita, fueron 18 cuotas. Tuvimos 1 año y medio para cobrarte, me dice, acordate. Digo, perdóname, yo pensé que era. Pero bueno, nada, ese camino fue de esa manera, nos aprendimos, nos metimos de lleno en YouTube, nos fuimos de Disney y de Netflix también en ese momento porque habíamos firmado un contrato con Netflix que no era del todo bueno y preferimos irnos para volver a negociar cuando creciéramos. Y después el camino ya empezó a ser de a poquito, paso a paso, empezamos a crecer, empezamos a aprender más del mercado infantil, viajamos a un montón de lugares para entender, sobre todo, tuve experiencias de todo tipo donde cuando uno va a un show internacional prepara lo que es un one sheet, que es la explicación de lo que es tu producto, y por ahí me sentaba con un tipo a hablar y le estaba explicando lo que era Plin Plin y le sonaba el teléfono, el tipo lo agarraba, hablaba por teléfono y decía, perdón, tengo una reunión, y decía, y lo tiraba a la mierda y el papel quedaba así, yo iba y agarraba el papelito y lo metía de nuevo ahí, porque ni siquiera podía tirar el papel en ese momento. O me pasaron situaciones también que hablaban también de mi ingenuidad, que en un momento me hacen la reunión con el Adrián Suar, no sé, el Juan Cruz Ávila de la televisión francesa, me dicen, che, este tipo es el que maneja toda la animación, entonces yo voy y le explico, le digo, no, Plin Plin. Y el tipo estuvo re respetuoso, me miró, me escuchaba, me hacía así, ¿va? Y me dice, te hago una pregunta, me dice, sin juzgar que lo tuyo es un hecho creativo, ¿eh? Yo no te digo si está bien, mal o más o menos, digo, pero ¿vos creés que vas a entrar a la televisión francesa con un producto argentino? Y yo le digo, sí, le digo, pero ¿por qué no? Si el producto está bien, ¿por qué no puedo entrar? Me dicen, es imposible, me dicen. Nosotros tenemos cientos de productores, me dicen, tenemos acuerdos con Canadá, esto lo financia el gobierno acá y en Canadá, todo. Te digo la verdad, me dice el pibe, buena onda de conocerte, todo, pero no vas a entrar nunca, nunca vas a entrar. Entonces te llamaban de Buenos Aires. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo te fue la reunión con el francés? El tipo dice que lo está pensando, que por ahí en una de esas, no sé, bueno, ahí está, difícil. Me contó que es difícil entrar. Pum, piña, piña, piña. Nos enfocamos en YouTube, empezamos a crecer, empezamos a meter algunos hits. Siempre digo lo mismo, YouTube es un camino muy largo porque si bien es una herramienta que monetiza, pasan muchos años hasta generar una monetización más o menos lógica, pero bueno, crecimos, aprendimos, mejoramos. Y post pandemia tuvimos un crecimiento muy grande. Y bueno, y afortunadamente hoy somos el canal número 1 del mundo en el idioma español. Somos el quinto, sexto, depende de los meses en el mundo.
Y somos también el canal, no solamente en infantil, sino en idioma español, número 1 del mundo y demás. Bueno, y ahora crecimos un montón más, tenemos 11 idiomas. En varios de esos 11 idiomas seguimos haciendo el caminito este que yo digo que es como cruzar el desierto porque nos faltan años. En varios de esos idiomas hoy invertimos, no tenemos rentabilidad. Pero bueno, somos líderes españoles, estamos muy bien en portugués, estamos muy bien en inglés, estamos creciendo mucho. Así que después de todas esas situaciones de raspaje y de complicaciones y de varios golpes, pudimos consolidar o estamos consolidando y ahora estamos trabajando en nuevas propiedades, lanzando cosas nuevas. Hoy tenemos más o menos 120 personas en la compañía y logramos consolidar un montón. Y sobre todo para mí en lo personal, que es algo que me enorgullece, soy muy argentinista, por decirlo de alguna manera. Creo que Argentina tiene la mejor publicidad del mundo, los mejores deportistas, 5 premios Nobel y demás. Y me encanta que podamos tener un producto que esté llegando a un montón de familias, a un montón de lugares, que en Latinoamérica lo sienten propio en todos lados y que bueno, en un montón de lugares del mundo nos están empezando a reconocer. Hace poquito uno de mis socios viajó a Londres porque habla mucho mejor inglés que yo y es mucho más talentoso que yo, y lo invitaron a una mesa de discusión de la BBC de Londres. Entonces, lo que antes éramos, cuando vos ibas a un show, eras un ciudadano de segunda y te maltrataban porque estabas en YouTube. Hoy aparecen las majors grandes, Warner, Netflix, todo, y dicen, los queremos tener, qué bueno que está tenerlo, qué lindo que estén en nuestra pantalla y demás. Y bueno, pudimos revertir toda esa tendencia y ahora encima con la posibilidad de hacer nuevas cosas, de generar nuevas IP que nazcan acá en Argentina, por ahí reflotar algunas del pasado que les tenemos mucho cariño porque nos queríamos viéndolas, así que estamos con todo ese desafío y bueno, toda esa energía ahí linda, positiva y de alguna manera y de abundancia después de esos años que fueron realmente muy complicados. Y a mí siempre me dicen cuál el momento más complicado, uno de los más complicados, tuvimos varios. En un momento se nos inundó el estudio, tuvimos 2 metros de agua del estudio donde estaba ubicado. Pero cuando vos tenés una persona que trabaja con vos, que sos amigo, que tenés un vínculo personal y demás, como los teníamos nosotros, tenés que sentarte y decirle, che, mira, estuve hace 10 días en el cumpleaños de tu hijo, pero la semana que viene no puedes laburar más acá. Por lo menos a mí fue de lo más frustrante que me pasó en la vida, porque cuando uno no se lleva bien con alguien o no te gusta el estilo o lo que fuera, es otra cosa, o no hace bien su trabajo es otra cosa, pero cuando tenés a alguien que decís, este es perfecto y ahora se va a ir y no lo voy a tener más, no lo voy a ver más, bueno, me pasó y lo pudimos transponer y bueno, y afortunadamente la foto de hoy es una foto positiva, la vida es una película, no una foto, ya lo aprendimos eso, o yo lo aprendí también y bueno, así que nada, ese fue mi experiencia en un fracaso importante. Lo primero que te quiero preguntar, Tita, es si cuando volvieron los de Disney les mandaste un besote enorme porque se siguen arrepintiendo al día de hoy, ¿no? No, yo entiendo que muchas veces las compañías grandes tienen otras lógicas, ellos manejan transatlánticos y nosotros la verdad que éramos una cosita muy chiquitita, entonces digamos, creo que también lo pudimos hacer de esta manera porque éramos una pyme, somos una pyme todavía, porque en función de lo que son las majors grandes, Warner, Netflix, Disney, seguimos siendo una pyme. Ellos tienen 10.000, 20.000 trabajadores en todo el mundo y nosotros somos muy chiquititos, pero además, quedé muy agradecido porque me dieron la oportunidad. Me podían haber dicho que no y me dieron la oportunidad. Y después tenían otros intereses. Yo también, si tengo mi campo y tengo un campo alquilado, yo voy a plantar mi campo, es la realidad. Sería hipócrita si te dijera otra cosa, pero la realidad es esa. Vos sabés que yo soy mamá, tengo una criaturita de 4 años, hay momentos en los que te amo, hay momentos en los que te detesto. Me pasa, ¿no? me pasa. ¿Pasa? Me pasa mucho, mis amigos me dicen, ¿sabes cómo te puteo? Me dicen, porque no te aguanto más la lechuza, dram sam sam, me dejan la cabeza así. Sí, pasa. Esto arranca, vos dijiste, te gustaba, había animadores a los que admirabas. Sí. ¿Había un poco del niño, además del gran emprendedor que sos? No, y sigo viendo. Tengo un humor muy básico, muy estúpido. Mis socios se ríen de lo que me río yo. Nada, sigo viendo. Yo creo que los que laburamos, por lo menos con el público infantil, tenemos una cosa de chicos. Yo qué sé, yo a veces cuando viajo me compro un juguete. Digo, mira qué bueno diseño tiene esto y nada. Tenemos un agente que se llama Arbrex, que es el que hace también para Disney los Buzz Lightyear. Todo, y le dije, tráeme un par, le digo, acá para la oficina, le digo, para tener. Creo que eso lo llevo adentro y afuera.
¿Cuál fue el momento, el número, el hito que más se festejó? Desde el punto de vista, bueno, la salida en Disney en 2011 fue un hito para nosotros, para la industria en sí, fue un hito muy grande. Pero después por ahí yo conecto más, siempre conecté más. A mí me impacta mucho las historias de vida chiquititas, las historias mínimas, ¿no? Entonces cuando, no sé, me para una mamá en la puerta del teatro y me dice, che, yo tengo 2 chicos que son neurodivergentes y los 2 son fanáticos de Plin Plin. De entrada pasó algo con el tema autismo y neurodivergencia que es impresionante que, no sé, les gusta mucho Plin Plin. No sé si era por los colores o por qué, pero atrae mucho. Y esas historias, o dicen, no sé, en México una abuela que me decía, yo me duermo de la mano de mi nieta todas las tardes escuchando en Spotify las canciones. Esa conexión me parece como muy maravillosa, porque una idea que pensamos, yo ahora participo menos, pero al principio participaba mucho en la creación de las canciones. Que una idea que tuve yo en mi casa o porque un comentario que hizo mi hijo o una persona o lo que fuera, anoté una idea y demás y fue una canción después laburando con los músicos. Digo, qué loco que eso lo estén cantando ahora. Me pasa, no sé, un éxito nuestro ahora tiene 2 millones de vistas diarias, Abejita Chiquitita, la compuse con un amigo y tenemos que buscar una voz de una abejita, estoy como mi hija canta, le dije, canta la voz la canción. Y todo, bueno, todo fue un quilombo grabarla, tenía 8 años y grababa cuando la filmaban con el celular, si no, no grababa, se distraía, todo. Entonces el que la venía a grabar, la grababa con el celular y ahí actuaba, ¿no? Es la voz Es la voz de ella abejita, hoy. sí. ¿Le está separando las regalías a Sí, la sí, criatura? sí, me las reclama, ¿eh? Esta Taurina me dice, papá, hasta ahora yo no cobré buenos manguitos de esto, ¿eh? Es demandante. Pero la realidad es que, bueno, hicimos la canción explotó, tiene, no sé, el video original, porque la gente a veces se confunde que cree que los canales son grandes por los suscriptores. Esa es una medición. Lo que es realmente justo es cuántas visualizaciones tienen. Hay canales que tienen 10 millones de suscriptores, pero tienen muy poca visualización. Y las vistas diarias son lo que más se mide. Y Abejita solo tiene 2 millones de vistas diarias. Tiene, no sé, el video original tiene 1.700 millones. Después están varios compilados más, pero si sigue así, posiblemente en 5 o 6 años sea la canción más escuchada de la historia infantil, porque viene muy fuerte. Pero bueno, también como dice nuestro coach, nosotros hicimos todas las canciones con las mismas ganas. En Abejita queríamos hablar de la polinización y esa pegó. Y entonces, como dice el coach, de culo vale también. Así que tuvimos culo y Recontra. anduvo. Ahora vamos a abrir para que todos te puedan preguntar, pero lo último que quiero saber es, vos hiciste un montón de cosas, recién lo mencionaba cuando te presentaba Hernán, pero Plin Plin es un hijito. Es uno más de los hijos, ¿no? Sí, sí. En ese momento del proceso creativo, ¿estaba la fantasía de esto, de lo que se convirtió? Sí, estaba, siempre estuvo. Suena por ahí un poco ególatra decirlo, pero yo la primera batalla que tuve que ganar fue la mental mía. Yo tengo mi mantra que repito todos los días y lo repito desde hace muchos años. Compartilo. El payaso Plin Plin ya es un éxito a nivel mundial. Gracias por el éxito económico, gracias por el reconocimiento, gracias por poder compartir con buena salud esta felicidad con la gente que me quiere sinceramente. Gracias por permitirme comenzar una etapa felizmente histórica para ayudarme y ayudar. Gracias, gracias, gracias. Espectacular. Bueno, me parece un excelente cierre para nuestra charla y los invito a quien quiera, no sé cómo hacemos, Ernie, el que quiera preguntar, levanta la mano. Ahí está, allá. Al principio escuché que dijiste que querías ser conductor o te hubiese gustado ser conductor de programas infantiles. Enseguida se me vinieron animadores a la cabeza, a modo de ejemplo. Te la hago más rápida, la iba a hacer un poco larga, pero te la hago más rápida como para no entrar en detalle. ¿Cómo te sentís hoy en base a lo que lograste y lo que hiciste en referencia a ese deseo? Yo lo traigo para todos, por si no se escuchó, te están preguntando cómo te sentís hoy con todo este éxito respecto de ese niño que en algún momento soñaba ser conductor. ¿Lo dije bien? Me siento bien, siento que de alguna manera también a mí me gusta mucho la creatividad y esto es una forma de expresar la creatividad, o sea que siento que por ahí no, digamos, se fue como ese GPS se fue reordenando y creo que en el lugar donde estoy hoy estoy contento
me gusta lo que hago, me divierte mucho, tengo muy buenos socios. En un momento ampliemos mucho los socios y tengo gente que es mucho más capaz que yo laburando y que son mucho más enfocados y más ordenados y tiene un montón de características que yo adolezco. Y bueno, y después en el proceso fui cambiando de roles también. En un momento me puse, estaba haciendo cosas que no me gustaban y tuve que parar la pelota y decir, quiero volver a hacer lo que me gusta. Y ahí como que reordené y bueno, reordenamos, me ayudaron también mis socios y hoy me estoy enfocando mucho más a lo que más me divierte. ¿Quién? Bueno, vos comentabas que para todo el espectro autista y esos niños lo atraía, no sabías por qué. Hoy no te has planteado la posibilidad de hacerlo consciente y enfocarte en ese sector desde un producto que está hecho o diseñado para ellos. Lo traigo. Están planteando, vos mencionaste recién en la charla, la atracción que genera el producto en niños del espectro autista o en algunas neurodivergencias. Eso que salió tan naturalmente, después lo estudiaron un poco más, ¿se lo plantean como para continuar en ese camino? Sí. De entrada lo que hicimos fue grupos interdisciplinarios donde había mamás, papás, abuelas, educadoras, psicopedagogas, gente en muchos diversos ámbitos, donde siempre cuando trabajábamos los guiones y a veces los animatics, ellos los miraban y nos decían, che, esto, tal cosa, tal otra. Tuvimos también gente de compliance que había trabajado en Disney y que nos ayudó para eso. Pero la verdad que si querés desde el contenido, hoy nos podemos dar el gusto de hacer, nosotros cuando hacemos un videoclip, lo que fuera, sabemos si en general hoy tenemos un olfato para decir, che, esto va a andar, y es un videoclip más hitero, de más movimiento, todo. Pero siempre nuestro lema fue trabajar con valores y hábitos positivos, entonces primero es entretener y después sembrar una semillita. Y hoy tenemos mucho contenido que habla del cuidado del medio ambiente, que habla de cómo se tienen que cuidar los chicos, que hablan de que antes de reaccionar tengo que respirar. Entonces tenemos también toda una línea muy enfocada a eso y demás. Y después, siéndote honesto, también hay una mirada a veces contrapuesta de muchos especialistas en cuanto a los tipos de contenidos y por qué le gustan y por qué no le gustan y por qué esto, por qué lo otro. Entonces, bueno, la verdad que no creemos que tenemos ninguna fórmula, escuchamos a todos y tratamos de hacer lo que nos resuena y lo que nosotros le daríamos a nuestros hijos. Nunca hicimos un contenido, no hay una canción en todo Plin Plin que yo diga, un videoclip que yo diga, che, esto no me gusta para dárselo a mi hijo, siento que estamos fomentando esto. Nos podemos cometer errores, seguro, pero pensar en hacer algo que pueda sembrar algo que no esté bueno, nunca lo hicimos. Última. ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Todo bien? Hablando de la diferencia. Te quería preguntar, desde el primer boceto de Plin Plin hasta llegar a lo que la imagen de hoy, digamos. Sí. ¿Cuánto tiempo llevó, digamos, lograr esa imagen perfecta? Tengo que repetirlo. Dale, perdón. Desde el primer boceto de Plin Plin hasta la imagen de hoy, ¿cuánto llevó? ¿Cómo fueron los pasos para lograr esto? ¿Cuando te referís a solo el diseño del personaje o a un capítulo terminado? El diseño del personaje. Es una buena pregunta. Yo calculo que habremos estado por lo menos 6 meses. Hicimos un relevamiento de 600 dibujos animados, y no solo dibujos animados, de productos infantiles. En esa época no había IA, entonces imprimimos y pegamos todo en una pared gigante y íbamos mirando esto. ¿Te acuerdas de este? ¿Cómo se llamaba? Este me gustaba, este hacía tal cosa. Y fuimos como en algunas cosas tomando, en otras cosas creando, cambiando los personajes. Tuvimos personajes también que murieron en el intento, que los habíamos diseñado todo y en un momento vimos que no nos entraban en la narrativa y dijimos, bueno, se van. Y fue un momento duro para el equipo, porque habíamos hecho uno que se llama Pepe, Pipi, Popo, para jugar con el Pipi y Popó, y dijimos, no va, no se va a entender. Y bueno, lo sacamos y fue como un duelo, pero más o menos ese tiempo. ¿Y ese Plin Plin que eligieron es el mismo que está hoy? Sí, es el mismo, que ahí tuvimos diseñadores súper talentosos que hicieron una estética que no envejece, y ahora estamos trabajando en una temporada nueva de capítulos que va a salir, si Dios quiere, a fin del año que viene, y ahí sí hicimos unos cambios muy pequeños de animación y demás, donde por ahí vamos a lograr que tenga más expresividad. Por ahí la animación que empezó en el 2007 tenía otras características técnicas que nosotros queríamos hacer cosas que no se podían hacer o que tardaban un año en hacerse y no teníamos ese presupuesto.
Y bueno, y ahora creo que la nueva temporada está dirigiendo Damián Soriano, que es uno de los socios, y estamos todos muy ansiosos y muy contentos de poder lanzarla. Felicitaciones. Gran placer.